Hola estimados alumnos, esta cápsula corresponde a la semana 3 del módulo 3. Recuerden que estamos estudiando en este módulo 3 la energía eléctrica. Y el objetivo que vamos a trabajar esta semana corresponde a comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos, identificando y describiendo la función que cumplen los componentes de un circuito, manifestando un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura. Hoy en día utilizamos muchos artefactos eléctricos en los que ocurren transformaciones constantemente, como cuando se calienta un pan en una tostadora eléctrica o cuando se hierve agua en un hervidor. ¿Qué ocurre cuando se enciende un artefacto eléctrico? ¿Qué lo hace funcionar? Funciona gracias a la energía eléctrica. ¿Y por qué los cables eléctricos son de metal y los interruptores de plástico? Porque los cables deben conducir energía eléctrica, en cambio, los interruptores tienen que aislarla. Acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes de unos artefactos. ¿Qué tienen en común los objetos que aparecen? Que todos los artefactos, mejor dicho, son artefactos electrónicos que requieren de alguna forma de energía inicial para poder funcionar. ¿Y qué necesitan para funcionar? Necesitan una fuente de energía. ¿Y cómo es posible su funcionamiento? Su funcionamiento puede ser posible gracias al aporte de la fuente de energía y las transformaciones que va teniendo a través del circuito. Si ustedes observan cada uno de los materiales que aparece acá en la imagen, podrían reconocer las funciones de los materiales de la imagen y cómo su tubulación facilita el flujo de la corriente. Tenemos acá cables de timbre, una pila de 1,5 volts, ampolleta de 1,5 volts, una portalámpara y interruptor. ¿Qué función desempeña cada material en un circuito eléctrico? Estos materiales que ustedes pueden ver. En el caso de la pila, es un generador de energía. La ampolleta recibe y transforma la energía. El cable, en este caso el cable de timbre, conduce la corriente y el interruptor abre y cierra el circuito. Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes conectados entre sí que forman un recorrido cerrado por el que circula corriente eléctrica. Todos los artefactos eléctricos funcionan conectados a un circuito. Acá podemos observar un circuito eléctrico. Si pudiéramos cuantificar en cuáles de los dispositivos se puede observar de manera directa el efecto de la corriente eléctrica, mirando bien el circuito eléctrico podríamos ver que es en la ampolleta, porque se enciende. Y ¿se puede explicar qué transformación energética ocurre durante este circuito? La transformación energética que ocurre en este circuito es de química a luminosa y térmica. Entonces tenemos que saber que un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos que están conectados entre sí y que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía lumínica, como lo podemos ver en la ampolleta. Componentes de los circuitos. Los componentes básicos que conforman un circuito eléctrico simple son los siguientes. Primero tenemos la fuente o generador. Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del circuito. Después tenemos el interruptor, que regula el paso de la corriente eléctrica, lo permite si está cerrado y lo interrumpe si está abierto. Después tenemos los cables.
conducen la corriente eléctrica desde la fuente hasta los demás componentes del circuito. Luego, los receptores o resistencias reciben la corriente eléctrica y la transforman en otro tipo de energía, por ejemplo, lumínica en el caso de la ampolleta. Ahora es importante el autocuidado. Si ven que un componente de un circuito en mal estado, no deben acercarse. Deben avisar a un adulto para que se haga cargo. Simbología de los circuitos. Los circuitos eléctricos se representan mediante esquemas compuestos por símbolos. ¿Cómo están representadas la fuente, el interruptor, los cables y los receptores del circuito que ustedes están viendo acá en este esquema? Tenemos acá el recorrido de la corriente. Se inicia en uno de los terminales de una pila. Pasa a través de un conductor, llega a un receptor que consume parte de la energía eléctrica y la transforma y regresa después por el cable al otro terminal de la pila. Tipos de circuitos eléctricos. Existen dos formas de conectar las resistencias dentro de un circuito. Tenemos circuitos en serie. La corriente recorre todos los componentes del circuito por un único camino, como se puede ver en la imagen. En el caso de un circuito en serie, la corriente recorre todos los componentes del circuito por un único camino y está formado por dos o más receptores conectados uno a continuación de otro por el mismo hilo conductor, circulando la misma corriente por cada uno de los receptores. Circuito en paralelo. La corriente que circula por los conductores se ramifica en algunos puntos, siguiendo en cada parte un camino diferente. En un circuito en paralelo, la corriente circulante se ramifica en algunos puntos, siguiendo cada parte un camino diferente. La corriente que pasa por un receptor no pasa por los restantes. El circuito eléctrico de una linterna. La linterna es un buen ejemplo de un circuito eléctrico simple. ¿Qué ocurre cuando se enciende una linterna? Las pilas conectadas con el circuito mediante un resorte transforman la energía química en energía eléctrica. A través de los cables circula la corriente eléctrica. La ampolleta transforma la energía eléctrica en lumínica. Si podríamos describir lo que ocurre con los componentes del circuito cuando una linterna se apaga. Cuando la linterna se apaga, el interruptor bloquea el paso de la energía eléctrica a través de los conductores, por lo que no llega hacia la ampolleta. Para seguir reforzando con respecto a lo que hemos estudiado, la energía eléctrica es importante para una ciudad porque provee a los hogares y a las empresas de servicios de energía útil, que es posible de transformar en otro tipo de energía para realizar actividades como iluminar, cocinar, calefaccionar, entre otras actividades. La energía eléctrica ha permitido la creación de varios artefactos que nos son útiles para desarrollar nuestras labores día a día. Refuerzo lo aprendido. Observa las imágenes. Tenemos 3 imágenes, A, B, C. ¿Qué tipo de energía representa cada imagen? La imagen A representa la energía cinética. La imagen B, la energía lumínica y térmica. Y la imagen C, la energía cinética y potencial gravitatorio. Si pudiéramos explicar cómo se manifiesta
ese tipo de energía en cada imagen. Por ejemplo, en la imagen A, la niña se desplaza en la bicicleta. En la imagen B, la vela emite luz y calor desde la llama. Y en la imagen C, los carros están a una determinada altura y avanzan por los rieles. Tenemos la imagen de una aspiradora. A partir de esta imagen, ¿qué necesita la aspiradora para funcionar? Para poder funcionar la aspiradora, necesita primero la energía eléctrica, y para poder explicar qué transformaciones de energía, si puedo explicar las transformaciones de energía que se producen cuando está encendida la aspiradora. La energía eléctrica se transforma a energía sonora, ya que emite ruido. Cinética, porque la aspiradora vibra y mueve el aire. Y energía calórica, ya que se libera calor. Observa el circuito de la imagen y podríamos dibujar ese circuito mediante un esquema. Tendríamos que dibujar 3 receptores que representan las ampolletas, un interruptor, una pila y el cable conductor. ¿Qué tipo de circuito es? Es un circuito mixto, porque en un punto el conductor sigue un único camino y luego se ramifica. Y podríamos explicar qué ocurrirá con las ampolletas 1 y 2 si se suelta la ampolleta 3. Las ampolletas 1 y 2 se prenden de todas formas, porque es como si estuviesen conectadas en paralelo. Un grupo de estudiantes quiere conocer la capacidad de algunos materiales para conducir energía eléctrica. Para ello, construyeron el circuito representado a continuación. ¿Qué procedimiento deben realizar? Primero deberían conectar los materiales al circuito y observar si se enciende o no la ampolleta. ¿Qué tipo de materiales deben considerar para probar el circuito? Deben considerar materiales conductores y también materiales aislantes. ¿Cuáles son las variables experimentales de la actividad? Las variables experimentales de la actividad, tenemos por ejemplo la variable dependiente, la capacidad de conducir la corriente eléctrica, y la variable independiente, los tipos de materiales. Si observamos acá los circuitos representados en la imagen A y en la imagen B, tenemos 2 tipos de circuitos representados que podrían estar, por ejemplo, en una casa. ¿Ya? El A representa un circuito en serie y el B un circuito en paralelo. ¿Cuál de los 2 circuitos, el A o el B, creen ustedes que podría ser más apropiado para una casa o departamento? Del circuito A o el B, el que sería más apropiado sería el circuito B, ¿ya? Porque los circuitos eléctricos en paralelo tienen la ventaja de que si uno de los elementos se daña, la corriente eléctrica sigue circulando y las otras partes del circuito continúan funcionando. Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes conectados entre sí que forman un recorrido cerrado por el que circula una corriente eléctrica. Los elementos de un circuito son fuente de energía, conectores, resistencia, interruptor. La función que cumple cada elemento de un circuito, en el caso de la fuente o generador, proporciona la energía eléctrica necesaria para que circule una corriente eléctrica por el circuito. Los cables
conducen la corriente eléctrica desde el generador hasta los demás componentes del circuito. Están fabricados con materiales conductores que permiten que las cargas eléctricas circulen por él. Después tenemos el interruptor, que regula el paso de la corriente eléctrica. Cuando el interruptor está abierto, la corriente eléctrica deja de circular. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente circula por el circuito. Los receptores o resistencias reciben la corriente eléctrica y la transforman en energía lumínica, como en el caso de la ampolleta, en energía mecánica, como en el caso del motor, entre otros. Y la utilidad que tiene un circuito eléctrico es que permite el funcionamiento de los artefactos eléctricos. Por ejemplo, de los circuitos eléctricos tenemos circuitos eléctricos en serie, como por ejemplo el de la linterna, y circuitos eléctricos en paralelo, como lo podemos ver por ejemplo en las casas.